recurso necesario. Inquietaste el corazón, Señor, de todo el que debía estar aquí. Y muchas gracias, Padre, porque la iglesia se mantiene viva, se mantiene, Señor, progresando y en avanzada. Gracias, Señor, por los siervos que hoy estamos aquí en este lugar. Gracias porque tú has, Señor, favorecido, Señor, su viaje hasta aquí. Gracias porque tú les has dado vigor, Señor, para estar en esta jornada. Y gracias porque tú tienes preparado, Señor, pues lo que cada uno en este lugar, Señor, necesita recibir. Gracias, Espíritu Santo, por la bendición de poder hablar a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque en todo te glorificas desde el principio hasta el final. Gracias, Padre, te bendecimos y levantamos esta oración, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Le digo, es una bendición para mí poder estar acá entre siervos del Señor. Cada vez que nosotros abrimos la Escritura, sabemos de que algo va a suceder, porque la palabra del Señor no es una filosofía de moda, tampoco es una doctrina que se pone con el tiempo, hoy sí, mañana no, sino que la palabra del Señor, alguien una vez lo dijo y me gusta repetirlo, no es antigua, no es moderna, es eterna. Y por eso cuando un oído recibe la palabra del Señor, un corazón recibe la palabra del Señor, no puede ser igual nunca. Y si ese corazón que escuchó la palabra del Señor tiene un poquito de fe, esa palabra germina, esa palabra se queda sembrada y da fruto. Mi oración esta tarde es que la palabra del Señor y el Espíritu Santo a través de ella le hable a cada uno lo que necesita. No siempre el Señor nos da lo que nosotros queremos, pero siempre nos da lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos siempre, lo que el Señor, determina que nosotros necesitamos siempre es mejor y más allá de lo que nosotros queremos. Podría decirle al hermano, el Señor te va a dar lo que tú necesitas esta tarde, ¿sí? Puede decirle al que está a la par. Amén. Muy bien. Me han invitado para poder hablar de relaciones familiares y también de vida matrimonial. Yo veo aquí varios rostros y sé que quizás muchos de ustedes ya tienen algún recorrido en el matrimonio, también en el ministerio. Y creo que no debería de convencer a nadie de decirle que nuestro primer ministerio es la familia. Eso es así y siempre ha sido así porque el Señor así lo estableció. Nuestra primera iglesia es nuestra casa. Y atender nuestras relaciones familiares y atender nuestra vida matrimonial es importante y es fundamental para poder ejercer un ministerio con eficacia. Ninguno de nosotros que está en este lugar podría pretender tener un ministerio eficaz, fructífero, sano, si su familia, si su matrimonio no es sano. No va en el principio que el Señor ha determinado las cosas. Por eso hablar de relaciones familiares y de vida matrimonial es esencial y es muy importante. El doctor César Vidal, que es un periodista, un investigador y también un apologista radicado en Estados Unidos, es español. Él habla que la agenda del anticristo que se está preparando para ese hombre de maldad que se va a levantar en algunos años, esa agenda, esa plataforma de dominio global tiene 3 estorbos para establecer, digamos, ese futuro levantamiento de esa figura que se llama anticristo. Esos 3 estorbos, según el doctor César Vidal, son la familia, la iglesia y los gobiernos locales. La familia es el núcleo central donde se dan los valores, se siembran los principios de vida. Cada uno de nosotros aprendió a hacer en un gran porcentaje a hacer lo que hoy somos porque en casa nos sembraron valores. También está la iglesia, que la Escritura dice que es columna y baluarte. ¿De qué cosa, hermanos? De la verdad. Y también los gobiernos locales le estorban a toda la agenda globalista. Por eso las Naciones Unidas hacen una presión enorme sobre los gobiernos para poder imponer leyes que van afines a un gobierno global o a un orden mundial que
pretenden instalar. Por eso es importante entonces atender el tema de la familia. Quiero hablar en esta primera parte acerca de la vida matrimonial. El matrimonio es el diseño de Dios para la familia. El matrimonio, hoy, si nosotros nos sentamos con un adolescente, con un jovencito, hay algunos de ellos que no se quieren casar, no les interesa la relación matrimonial. Hay algunos de ellos que quizás con muchas habilidades, con mucha potencialidad para ser buenos padres, buenas madres, no quieren saber nada de matrimonio. Y hoy el matrimonio, en alguna medida, entre la sociedad es algo devaluado, es algo anticuado. Fui pastor de jóvenes 20 años juntamente con mi esposa y en varias ocasiones algunos jovencitos me decían: pastor, no me voy a casar nunca, nunca. ¿Por qué no te vas a casar? Tenés habilidades, tenés potencialidad, etc. Y me decían abiertamente con su corazón: no me voy a casar porque si el matrimonio es como lo que yo veo en mi casa, no quiero saber nada del matrimonio. Pero tus papás son cristianos, pero tus papás son líderes. Pero si el matrimonio es de esa manera, como yo lo veo todos los días, quizá yo no quiera saber nada de matrimonio. Entonces, hoy hablar de matrimonio es un desafío, pero al mismo tiempo es una obligación de la iglesia, porque el matrimonio es una institución elevada y pensada en el mismo corazón de Dios. No es una idea humana, es una idea de Dios. Y sabemos que la Escritura dice que todo lo que Dios hace es bueno, y cuando hizo al género humano, amplió y dijo: fue bueno en gran manera. Por eso el matrimonio también cae en esa categoría de ser bueno y bueno en gran manera. Hay algunas estadísticas de por qué las personas contraen matrimonio. Pueden ser variadas, pueden ser cualquiera. Hay algunas, en la mayoría de los casos, por amor, por compañerismo, por conveniencia, por obligación, por quizás una ayuda económica. Algunos de los jóvenes quizás lo pueden hacer por escape de salir de sus casas. Pero el matrimonio, en la mayoría de los casos, atiende a una necesidad humana, la necesidad de tener un compañero. El Señor dijo en Génesis, capítulo 2, versículo 18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en general, las personas buscamos el matrimonio porque todos necesitamos un compañero de vida. Y es una necesidad natural, es una necesidad innata que Dios ha colocado en el diseño de cada uno de nosotros. Y en estos minutos que voy a desarrollar con ustedes, quisiera centrarme en 3 verdades respecto al matrimonio que vamos a ir desarrollando poco a poco. La número 1 es que Dios diseñó el matrimonio teniendo un gran plan en mente. No es como que Dios estuvo quizás sin nada que hacer o que en ese día sexto se le acabó la creatividad. No, Él reservó para el final de la creación, como dice la Escritura, hacer al hombre como corona de la creación. Y todos los 5 días que estuvo haciendo el Señor la creación, y usted lo puede verificar en la Escritura, en Génesis, el Señor siempre al final de cada día dijo: y vio Dios lo que hizo y fue bueno. Pero en el 6º día, cuando crea al hombre, al género humano, dijo: es bueno en gran manera. Entonces Dios diseña el matrimonio con un gran plan en mente. La Escritura habla y dice que el Señor dijo en plural: hagamos ¿a quién? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes que la palabra hagamos viene de un vocablo hebreo que podría pronunciarse asá? Más o menos así. No sé exactamente cuál es la pronunciación. Pero la palabra hagamos viene de ese vocablo que podría sonar asá. Y como usted sabrá, el hebreo es un poco escaso. Un vocablo puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto donde se use. Entonces la palabra hagamos, asá, no solo significa hagamos, sino que también podría significar amparemos al hombre, portémonos en el hombre. No solamente hacerlo, sino portémonos, favorezcámonos, amparemos al hombre conforme a nuestra imagen. De tal manera que creo yo que a pesar de nuestra naturaleza caída, cada uno de nosotros porta algo de la gloria de Dios.
A pesar de quizás ese capítulo que todos sabemos en la Escritura de la naturaleza caída por el pecado, todos portamos un poco de esa imagen de Dios. Entonces, Dios diseñó el matrimonio teniendo un gran plan en mente. También el propósito primario del matrimonio, puede decirlo conmigo, es reflejar la gloria de Dios. Y por último, nuestro cónyuge es el regalo perfecto que Dios nos dio. Esas son algunas verdades centrales del evangelio, del matrimonio. Que yo sé que usted podrá decir, bueno, yo ya tengo como 40 años de casado, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿O por qué tengo que saberlo? Hoy vengo yo a querer recordar, reafirmar algunas verdades que necesitamos tener en mente. No solo para afianzarlas en el corazón, sino también para enseñarlas a las nuevas generaciones. Y esta es una verdad que debemos de tener en mente. Ahora, la Escritura habla en Génesis 1:26 y también en Génesis 1:26 y en el 2:24. Ahí está mal la cita, pero en el 1:26 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad. Y en el 2:24 dijo: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Solamente en esos 3 versos, hermanos, en el 26, en el 28 y en el 2:24, podemos ver que Dios diseñó y ofició el primer matrimonio. Él nos crea, Él nos une, Él nos bendice y Él nos comisiona. La idea del matrimonio civil es buena, pero antes del matrimonio civil, la bendición, la idea, el diseño y el propósito viene de lo alto. El matrimonio es el diseño que Dios determinó para extender la raza humana y para establecer el matrimonio como la base de la familia. Cada uno de nosotros debe de saber que también el matrimonio, y yo alguna vez en mi juventud mal enseñé algo que mal aprendí. Y yo decía que el hogar es como una empresa. Y yo decía que el matrimonio es como un contrato. ¿Y por qué digo que mal enseñé lo que mal aprendí? Porque si el matrimonio es un contrato entre 2 partes, debería de cumplir esas 3 cosas que estamos viendo en pantalla. Si el matrimonio es un contrato, entonces debería estar basado en lo legal y en el mutuo beneficio, en el desempeño de uno y en el desempeño del otro. Si el matrimonio es un contrato entre 2, también dura hasta que el desamor o el juez nos separe. Y por último, si el matrimonio es un contrato entre 2, requiere la firma de los nombres. Pero, como he dicho hace algunos momentos, la idea y el diseño del matrimonio es elevada, viene del cielo, no es un contrato, sino que el matrimonio, además, fuera de ser o lejos de ser un contrato entre 2, puede decir conmigo, es un pacto entre 3. ¿Por qué es un pacto entre 3? Hay 3 razones también. El matrimonio es un pacto entre 3 porque está relacionado entre el hombre, la mujer y Dios. Número 1, porque está basado en el amor y está basado en la lealtad, no en el desempeño. Muchas veces nosotros estamos quizás viendo el matrimonio con la meritocracia de yo hice más o yo hago tal cosa y tú haces otra, y estamos quizás en una competencia de quién hace más cosas, cuando realmente el matrimonio, siendo un pacto delante de Dios, debe de cumplir que debe estar basado en el amor y en la lealtad. También dura hasta que la muerte nos separe, no hasta que el juez lo determine. Y finalmente requiere no solamente firmas de compromiso, sino que requiere la unión de los corazones, siendo Dios el centro de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque yo hoy, después de 28 años de casado y 6 años de noviazgo juntamente con mi esposa, la conocí cuando yo tenía apenas 15 años, fue mi primera novia. Hoy puedo hablar con ella, puedo trabajar junto con ella. Trabajamos en el ministerio juntos hace 7 años y pensé que iba a ser difícil, pensé que iba a ser complicado quizás tener un matrimonio duradero, pero hoy que tengo ya, por gracia del Señor, su revelación de que yo le debo a Él todo, de que yo soy el siervo de Cristo, antes de pensar faltarle a ella, recuerdo que me debo primero a Él.
Y antes de pensar quizás serle infiel, desleal, faltarle respeto a ella, me doy cuenta que el matrimonio fue un pacto que hice con ella delante de Él. Y por mi amor a Él y por mi fidelidad a Él, también le soy fiel y soy leal a ella. Porque el matrimonio no es un contrato, es un pacto con mi cónyuge delante del Señor. Finalmente, requiere esa unión. Mateo 19:3 dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cómo manejamos las relaciones en el matrimonio? Yo sé que quizás lo que he estado hablando suena bien, lo predicamos, lo enseñamos. Quizás no he hablado nada nuevo para usted ahora, pero el desafío es: bien, pastor, pero usted no está casado con este hombre. Usted no está casado con esta mujer, quizás no sabe las dificultades que yo puedo tener. Y la pregunta es, en la vida matrimonial, ¿cómo manejamos o mejoramos las relaciones en el matrimonio? Y traigo dos propuestas para que, de acuerdo a la palabra del Señor, las podamos ver. La primera es, y puede leer conmigo: aprenda a recibir a su cónyuge. Aprender a recibir a nuestro cónyuge tiene algunas implicaciones más allá de lo evidente. Y quiero irme primero a esa expresión de Adán cuando vio por primera vez a Eva, registrado en Génesis 2:18, y quiero leerlo porque hay buenos detalles. Dice Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En alguno de los cursos nos hemos preguntado por qué quizás el Señor, y en alguna conversación que tengamos en el cielo, nos va a revelar por qué tuvo que tomarla de la costilla. Y en algunos de los cursos también especulamos un poquito que quizás cuando Adán se despertó, porque dice la Escritura que el Señor lo hizo caer en un sueño leve o un sueño profundo, dice la Escritura. Dice que en un sueño profundo, o sea que fue una operación, digamos, como intensa. Y que quizás esa operación que tuvo que Dios adormecer, anestesiar a Adán profundamente, quizás creen ustedes que le causó dolor o no le causó dolor. ¿Qué piensan? Especulemos un poquito. Sí pudo causarle dolor. Podría que sí, puede que no. Especulemos que le causó un poquito de dolor. Y él se despierta y dice: ¿y esta operación? Pero Adán, dice la Escritura, en el 22: de la costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Pregunto yo, ¿le preguntó el Señor a Adán lo que iba a hacer? ¿Le pidió permiso? ¿Le contó su plan? No, solamente te me dormís, hacemos la operación que teníamos que hacer, te despertás, y dice que la trajo. Ahora quiero que piense. Eva no es parecida a ninguno de los animales allí. Eva ni siquiera se parece a Adán. Adán estuvo suficiente tiempo conviviendo con los animales, él puso el nombre a todos ellos, pero mira a un ser diferente a los animales, parecido a él, pero mejorado. ¿Sí o no? ¿Qué habrá pensado Adán cuando vio los contornos del cuerpo de Eva? ¿Qué habrá pensado Adán cuando vio el cabello de Eva? ¿Qué habrá pensado Adán cuando vio el cutis de Eva? ¿Ah? Está buena la especulación, ¿verdad? La palabra varona viene del hebreo isha, y la palabra varón viene del hebreo ish. Y muy probablemente aquel hombre adolorido, al ver el regalo de Dios para él, quizás el dolor se le quitó. Quizás la soledad ya no fue más. ¿Y saben qué? Quizás pudo haberle expresado él la palabra isha y dijo: wow. Quiero preguntarle, ¿qué sensación tuvo cuando vio a su cónyuge por primera vez?
fue un asombro, dijo, wow, qué varón, qué sierva, qué muchacha tan bonita. Adán recibió un regalo ese día, porque nuestro cónyuge, hermanos míos, es un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo Isha, porque del Ish fue tomada. ¿Qué implica recibir a nuestro cónyuge? Tengo algunas sugerencias acá. Implica que más que aceptarlo, significa simplemente recibirlo. Y recibirlo significa abrazar las diferencias con las que Dios nos hizo singularmente. Aceptarlo no es condicionado, es recibirlo. Saben que mi esposa, después de 28 años de casado, ha cambiado mucho y en algo se parece a mí. Y yo, después de 28 años de casado, en algo me parezco a ella. Y por ahí dicen que los esposos con el tiempo se están pareciendo entre ellos. ¿Tendrá sentido eso, sí o no? Sí, hasta piensan igual, ¿verdad? Los mismos chistes cuenta uno y el otro, los mismos ademanes. Mi esposa, por ejemplo, es muy orientada a las tareas. Su personalidad es orientada a las tareas. Yo, por lo general, y casi todos los pastores somos orientados más a las personas. Viene una persona quizás dentro de la iglesia y tenía una asignación, una tarea, y dice, sí, fíjese que mi gatito y le pasó esto, y como ahora abundan los gatos, le pasó esto, de veras, ¿y qué te pasó? Entonces yo ya lo atiendo quizás tratando el corazón de la gente. Mi esposa pregunta, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿Por qué no mandaste a alguien a hacerlo? Porque ella está más orientada quizás a la tarea. Y yo estoy más orientado quizá a la persona. Pero ¿sabe qué ha pasado ahora? Nos hemos como equiparado. Porque recibir a nuestro cónyuge no implica estar todo el tiempo señalando las diferencias, sino viendo cómo aprendemos el uno del otro y nos recibimos tal como Dios nos hizo. ¿Cuántos dicen amén? La número 2 es recordar que cada uno es un regalo especial para el otro. Hay algunas personas que a veces les pregunto, ¿cuántos años de casado tienen? 15. Y la segunda pregunta es, wow, ¿quién ha aguantado más al otro? ¿Quién es el que ha aguantado más? ¿Quién ha tenido más aguante? Si yo le preguntase hoy a alguno de los matrimonios aquí presentes, ¿quién ha aguantado más al otro? Quizás ambos han aguantado en el buen sentido. Porque hay que recordar que somos un regalo especial de Dios el uno para el otro. También otra premisa para recibir al cónyuge es recordar que mi pareja, y quiero que lo diga conmigo, diga, mi pareja no es mi enemigo. Cada vez que nosotros perdemos de vista que nuestro cónyuge no es mi enemigo, cada vez que nosotros perdemos de vista que nuestro mejor aliado después del Señor es nuestro cónyuge, las cosas no nos salen bien en el ministerio, las cosas no nos salen bien con el vecino, las cosas no nos salen bien en un negocio o en un plan en el ministerio. Porque el mejor aliado que podemos tener en el ministerio después de Dios es nuestro cónyuge. Mi cónyuge no es mi enemigo. Y encuentro necesario recordarme esta verdad muchas veces, porque muchas veces cuando quizás entra el enojo, entra ¿qué quiero decir? Como las expectativas que no se cumplieron en cuanto a algo que yo deseo, debo de recordarme, mi esposa Ruth no es mi enemiga, y a veces tengo que repetírmelo un poquito, para domar un poquito al animal que a veces vive dentro de nosotros, porque mi cónyuge, diga conmigo, mi cónyuge no es mi enemigo. Y finalmente, ¿qué implica recibir al cónyuge? Recibir al cónyuge es una elección, hermanos, de cada día. Hace 30 años dijimos el sí, hace 25, hace 40. Pero recibir a nuestro cónyuge es una elección diaria. Es algo que nosotros también decidimos cómo ofrecerle al Señor en obediencia. Alguien dijo que nuestro diseño como hombre y como mujer nos hace dependientes de Dios, pero al mismo tiempo nos hace interdependientes el uno del otro. No puedo vivir sin Dios, Él es el ser esencial que me sostiene. Pero si mi esposa no estuviera conmigo, hermanos míos, este pastor que ven aquí sería un desastre. Vitalmente yo dependo de Dios, vitalmente nosotros dependemos de Él, pero coordinadamente, utilitariamente, interdependemos el uno del otro. Por eso resulta
bastante triste, a veces doloroso, cuando uno de los cónyuges de mucho tiempo ya de casados, que tal vez tienen 50, 60 años de casado o más años de casado, y uno de ellos fallece. ¿Qué pasa con el otro que queda vivo? Parece que hay una tendencia que pronto muere, porque es toda una vida juntos. Y quizás no vengo hoy a traer como malas cosas de lo que podría pasar, no. Pero esta verdad se cumple en nuestra vida. Dios nos diseñó para ser esencialmente dependientes de Él, pero utilitariamente, colaborativamente, interdependientes el uno del otro. Por eso es necesario que recibamos a nuestro cónyuge. Miren lo que dice la Escritura en 1 Corintios 11, del 11 al 12. Dice: pero en el Señor, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero, todo procede de Dios. Que el varón es la cabeza, está bien, pero no somos uno más que otro. Y la Escritura es clara. No es ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Todo procede de Dios. ¿Tenemos roles diferentes? Sí, pero ninguno es más que otro. Y todo esto que estamos recordando de acuerdo a la Escritura, todo esto que estamos aquí, digamos, refrescando en nuestro corazón, en nuestra mente, las nuevas generaciones necesitan aprenderlo. Necesitan aprender que hay un diseño hermoso en el matrimonio, que Dios lo hizo hermoso en su tiempo, que Dios lo hizo como un regalo del uno para el otro, que Dios lo hizo para que no estuviésemos en una vida sola, y las nuevas generaciones necesitan aprenderlo. ¿Cuántos de nuestros jovencitos desde niños necesitan aprender? Quizás no adelantarles cosas que no deberían de pensar en su edad, pero saber que el matrimonio es una bendición. Ahora, ¿cuál es el problema? Que quizás podemos tener muy bien todo el concepto bíblico claro, pero si nosotros no demostramos eso en casa, echamos todo a perder. Y el doctor James Dobson decía que nuestras acciones gritan tan fuerte que nuestras palabras no se escuchan. Por eso toda esta verdad hermosa del matrimonio necesitamos no solo saberla, sino también vivirla, ejemplificarla y testificarla, para que la nueva generación también crea en ese diseño hermoso de Dios para el matrimonio. Amén. Finalmente, la número 2, debo reflejar la gloria de Dios en mi matrimonio. Esa es una de las premisas esenciales. Porque Dios ideó el matrimonio. Porque el matrimonio está para reflejar la gloria de Dios. Y yo sé que quizás no lo vean, pero en 1 Corintios, voy a leerlo, en 1 Corintios capítulo número 11:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el hombre fue hecho a la imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Y la mujer, dice, refleja la gloria del hombre. Segunda de Corintios 3:18 en la NBI dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. El matrimonio, hermanos míos, consiervos míos, está diseñado para reflejar la gloria de Dios. ¿Quiere saber cómo es el carácter de Dios? Mire cómo Dios trata al hombre. Infinitamente amor, infinitamente bondadoso, infinitamente justo. Dios refleja su amor en cómo trata al hombre. Y por eso dice ahí que el hombre fue hecho a imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre. Entonces tengo una nota ahí que quisiera poner en discusión. ¿Quiere saber cómo es el carácter del hombre? Mire cómo ese hombre trata a su mujer. La esposa refleja la grandeza del esposo. Y esta idea, esta verdad, tiene el mayor sentido porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y la iglesia refleja a Cristo. Entonces, tanto el hombre refleja la gloria de Dios como la mujer refleja la grandeza del hombre. El pastor Rey Matos, que ministra en República Dominicana, tiene la costumbre y creo que algunas denominaciones como ustedes lo hacen, tienen la costumbre de que al ordenar nuevos pastores hace una entrevista familiar primero.
Y el pastor Rey Matos habla con el candidato a ordenarlo como pastor y le dice: quiero hablar con tu familia. Y va con la familia y les lee lo que en la escritura está en Timoteo y en Tito acerca de los requisitos de los obispos, de los ancianos de la iglesia, de que debe ser un hombre de una sola mujer, que gobierne bien su casa, y todas las cualidades que están ahí, que todas tienen que ver con el carácter, no con habilidad, sino con el carácter. Y el pastor Rey Matos le dice a la esposa de los hijos: bueno, te quiero hacer corresponsable conmigo, y que me digas de acuerdo a la escritura y de acuerdo a tu testimonio si ordeno o no a este hombre como pastor. Y le da el poder de la corresponsabilidad a la esposa y a los hijos. En una ocasión llegó a una casa, hizo el procedimiento y al final hizo la pregunta y le dijo a la mujer: ¿ordeno a tu pastor como pastor? ¿Ordeno a tu esposo como pastor? Y la esposa dijo: no. El pastor cuenta que el rostro de aquel hombre era un poema, era no lo ordene. Él cuenta en el testimonio que era una cuestión de carácter, era una cuestión de ira. Entró en un proceso de restauración y al cabo de 6 meses aquel pastor pudo ser ordenado, aquel hombre pudo ser ordenado con el visto bueno de su esposa. Pero en cierta ocasión también el pastor Rey Matos va donde otra familia, hace el mismo procedimiento, y toda la familia y los hijos al contestar la pregunta del pastor: ¿lo ordeno como pastor?, dijeron: sí, ordénelo como pastor. Y el pastor preguntó: ¿están todos los hijos? Así como cuando Samuel preguntó por David, ¿verdad? ¿Están todos los hijos?, preguntó el pastor. El Rey Matos dijo: falta uno, pero está alejado de Dios. Y el pastor Rey Matos dijo: con ese quiero hablar. Y lo mandó a llamar. Bajó el adolescente, un adolescente que se miraba así como que está en su rebeldía franca. Y el pastor Rey Matos le preguntó: el procedimiento era: ¿te hago corresponsable? ¿Ordeno o no a tu papá como pastor? ¿Sí o no? Y aquel jovencito dijo: yo evidentemente tengo un problema con Dios ahora, pero no conozco hombre más íntegro que mi papá. Ordénelo como pastor. Porque el hombre refleja la gloria de Dios, pero la mujer refleja la grandeza del hombre. El matrimonio está hecho para reflejar la gloria de Dios. Aún alguien que quizás no esté en las cosas del Señor, aún un hijo rebelde que quizás está alejado del Señor, pero si ve a un papá y a una mamá que están en su vida diaria reflejando a Cristo en su matrimonio, no hay forma de achacarles algo, a pesar de que estén alejados del Señor. Quizás un vecino, quizás alguien que es enemigo de la iglesia en la comunidad, quizás no quiere nada con Dios, pero tiene respeto por el matrimonio del siervo y de la sierva, porque ellos están reflejando la gloria de Dios en su unidad. Porque ese es el objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el desafío también que cada uno de nosotros tiene. Entonces, la próxima vez que, para los hombres, la próxima vez que alguien quiera saber cómo está su matrimonio, créame que quizás voy a querer conocer a su esposa. Quisiera saber si ella se ve feliz, si ella se ve realmente agradada, porque el desafío es que la esposa refleja la grandeza del esposo. Amén. La función central del esposo, de acuerdo a Efesios 5:25 y a Efesios 5:28 y 29, se resume en 2 palabras, en 2 funciones: amar y dirigir. Esa es la función que el Señor nos dejó a nosotros los varones, los esposos: amar y dirigir. Cuando nosotros amamos con sacrificio, así como Cristo, dice la Escritura, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, estamos honrando a Dios. Amar ahí también incluye lo que dice Efesios 5:28, de sustentar y de cuidar. Esa es nuestra labor: amar y dirigir. Qué dicha, qué bendición sienten los hijos cuando hay una cabeza que da dirección. Qué dicha, qué bendición siente una esposa cuando sabe que su esposo la cuida, la sustenta, no la lastima, no la denigra, la mantiene en el lugar como vaso más frágil. Porque la labor del esposo es amar y dirigir. Eso debería estar grabado en el chip de todos nuestros adolescentes.
de todos nuestros jóvenes cuando les toque llegar a esa etapa del matrimonio, que el matrimonio no es para el hombre sobreponerse en autoridad sobre la mujer, que el matrimonio, que el rol del esposo no es ser autoritario, sino ser autoridad, de nuevo, que ama y que dirige, para que sepa lo que va. Y la función central de la esposa también está en dos palabras: es ayudar y respetar. De acuerdo a Génesis 2:18, el Señor dice que la hizo ayuda idónea. Y también vemos en Efesios 5:22 y 23 que asimismo la mujer debe de respetar ¿a quién? A su marido. La palabra ayuda idónea viene de dos palabras hebreas. Una de ellas es eser, con Z, y la otra es negev. Ayuda idónea, eser negev. Y eser significa ayudar, defender, rodear. Se lo repito. La ayuda viene del hebreo eser, que significa ayudar, defender, rodear. Y la palabra idónea fue sacada del vocablo negev, que es contraparte o complemento. De tal manera que la esposa es la contraparte, el complemento que ayuda, defiende y rodea. No sé exactamente qué está haciendo mi esposa ahorita. No sé exactamente qué está haciendo ahorita. Pero le puedo asegurar que se tomó un tiempo para orar por mí ahora que yo estoy compartiendo con ustedes. Ella es mi ayuda idónea. Ella es la contraparte. Cuando yo estoy obstinado en una decisión, ella es mi contraparte para decirme, esposo, pensalo bien. Ella es mi complemento para tomar decisiones en armonía. Ella es la mujer que me cubre en oración. Ella es la mujer que respeta mi liderazgo. Y si va a decirme algo que quizá no está de acuerdo, espera callada y en casa me jala las orejas como no tiene idea. Y me dice, eso no está bien. No debiste haber dicho eso. Pero en público, ella es mi ayuda idónea, me rodea. Ella es mi ayuda y también me respeta. ¿Y sabe quién ve eso también? No solamente la iglesia ni la comunidad, sino mis 3 hijas. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se han sentido o saben la bendición cuando una esposa ora por ustedes? ¿Se han sentido bendecidos cuando su esposa ora por ustedes? Porque ellas son eser negev, el contraparte, el complemento que ayuda, defiende y rodea. Qué bendición cuando somos así, amén. La palabra dice en Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio, hermanos míos, y con esto quiero ir cerrando. Al igual que casi todo en el reino de los cielos, es exclusivo, porque el reino de los cielos no es inclusivo. Y si por ahí nos escuchan las activistas feministas o los que promueven la ideología de género y van a decir, Dios no es inclusivo. No, Dios no es inclusivo, Dios es exclusivo. Él dice, sed santos, porque yo soy santo. No podéis servir a 2 señores. Amas a uno o aborreces al otro. El reino de los cielos, en casi toda la escritura que se ha sido revelada, es excluyente. Es radical. El Señor en Apocalipsis también le habla a la iglesia y le dice, no puedes ser tibia, o eres fría o eres caliente. En el matrimonio, ¿por qué les estoy diciendo estos contrastes? Porque en el matrimonio, hermanos míos, si no nos estamos uniendo, nos estamos aislando. No hay términos medios. Nadie puede poner en pausa el matrimonio y decir, ahí estoy, ahí voy. No. Si hoy su matrimonio, después de años de casado, no se está uniendo y usted no está provocando esa unión a través de una relación de recibir a su cónyuge, de servirlo, para amarlo, para respetarlo, para apoyarlo, para amar y para dirigir, si su matrimonio no está uniéndose, se está aislando. Y los pastores que damos consejerías sabremos qué trágico es cuando nos sentamos frente a una pareja que quizás después de tantos años de matrimonio se tiran palabras de un lado, se tiran palabras de otro lado y uno mira los proyectiles pasar, ¿verdad?
y proyectiles a veces enormes. Y a veces dentro de mi corazón, al ver cómo se tratan, digo, ¿cuándo fue que se perdieron el respeto? ¿Cuándo fue que dejaron de amarse? ¿Cuándo fue que dejaron de amar y dirigirse? ¿Cuándo fue que dejó de respetarse y apoyarse? Porque el matrimonio, si no se está uniendo, se está aislando. Y muchos hoy son los matrimonios, aún dentro de la iglesia, que están por compromiso juntos en una casa, pero no duermen juntos. Muchos son los matrimonios aún dentro de la grey del Señor que están esperando que el último de los hijos se case para divorciarse. Porque quizás lo único que los une es una falsa reputación y los hijos. Porque el matrimonio se ha ido aislando. Porque de nuevo, si mi matrimonio no se está uniendo, se está aislando. Y eso es una realidad que los pastores tenemos que ver hoy. Quizás en nuestra cultura latina no se da tanto, pero en Estados Unidos, que son un poquito más fríos, hay una buena cantidad de matrimonios, aún dentro de los ministerios, entre los líderes ordenados, que se separan. Y debemos de poner atención a este flagelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una de las cosas que quiero dejar en su corazón es: cuando Cristo nos gobierna, las cosas son más fáciles. Cuando Cristo es el centro de mi trabajo, de mi adoración, de mi servicio, todas estas cosas que acabamos de ver, que es un recordatorio, son fáciles, son más fáciles. Así que yo quisiera apelar a su mente, a su corazón, para recordarle que usted es el siervo de Cristo. No solamente somos maestros, no solamente somos pastores, misioneros, somos los siervos de Cristo. Y esa verdad revelada hace que realmente yo quiera hacer las cosas bien, tal cual Él me las ha pedido. Y una de ellas es tener una relación correcta con mi cónyuge, recibirlo con todas sus diferencias, amarle, dirigirlo en el caso de los varones, y ayudar y respetar en el caso de las esposas. Amén. Quisiera hacer una oración para terminar esta primera parte y darnos algunos minutos para que podamos continuar en algo que tengo que compartir acerca de los hijos. Padre, gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Tu palabra es eterna, Señor. Y tú dijiste que las palabras que tú hablas, que tú hablaste y nos dejaste, Señor, en la Escritura, son palabras que son espíritu y que son vida. Gracias, Señor, porque recordar, Señor, reafirmar tu verdad en la mente y el corazón acerca de la unión matrimonial es hermoso, da esperanza. Sabemos, Señor, de que tenemos una labor fundamental que hacer, y gracias, Señor, porque tú me diste a mi cónyuge, Señor, y es un regalo para mí. Gracias porque necesito recordar, Señor, todo lo que hoy tú has expuesto, Señor, a través, Señor, de esta exposición y de tu palabra, para recordarme, Señor, de que soy el siervo de Cristo y que una de las funciones en mi matrimonio es reflejar tu gloria. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Bendice a mis hermanos. Gracias porque tú hablas, Señor, a cada uno lo que necesita. Uno quizás, Señor, pudo haber atajado algo en su corazón porque era lo que su corazón necesitaba. Quizás, Señor, otras palabras pasaron, pero hubo una, Señor, que llegó a su corazón. Espíritu Santo, te pido, Señor, que esa palabra que llegó al corazón que cada uno necesitaba, Señor, pueda ser apreciada, valorada y puesta por obra, para que los matrimonios, Señor, dentro de nuestras iglesias, den tu gloria, Señor, y reflejen en todo momento tu amor y tu poder. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Me han autorizado regalarles 3 minutos.